La estructura cristalina es un tipo de sólido en el que se pueden encontrar los átomos, moléculas o iones con un orden de manera geométrica, con un patrón de repetición. Por eso mismo, es que no puede haber un compuesto que esté organizado de la misma manera que otro. El estado cristalino de la materia es el de mayor orden, es decir, donde las correlaciones internas son mayores. Esto se refleja en sus propiedades anisótropas y discontinuas. Suelen aparecerse como entidades puras, homogéneas y con formas geométricas definidas, cuando están bien formados. No obstante, su morfología externa no es suficiente para evaluar la denominada cristalinidad de un material. El grupo más pequeño de partículas en el material que constituye el patrón repetitivo es la celda unitaria de la estructura. La celda unitaria define completamente la simetría y la estructura de toda la cristalina, que se constituye mediante la traducción repetitiva de la celda unitaria a lo largo de sus ejes principales. Existen distintos tipos de estructuras, como la hexagonal, ortorrómbica, cúbica, entre otras. La hexagonal, sus parámetros de red cumplen la relación A igual a B distinto a C, siendo el ángulo entre el vector A y el B de 120 grados, entre el B y C, así como A y C, de 90 grados. Y otra estructura común es la cúbica, donde sus parámetros de red correspondientes a las direcciones X, Y y Z tienen el mismo valor, es decir, A es igual a B igual a C y tienen ángulos de 90 grados. La estructura amorfa también la vemos como un sólido, pero sus átomos no están dispuestos en una red cristalina, sino en un ordenamiento cualquiera sin seguir algún patrón. En términos del grado del ordenamiento atómico, es similar a la de un líquido. Nos dice que presentan un cierto orden de corto alcance y no largo, como el del cristalino. Sin embargo, por tratarse de un sólido, la viscosidad será muy alta y la movilidad atómica baja. Algunos factores que favorecen la formación de un sólido amorfo en lugar de un cristalino son la alta direccionalidad del enlace, alta velocidad del enfriamiento desde el estado líquido al sólido y la baja pureza del material. También es mucho más probable obtener un sólido amorfo en un material de enlace covalente dirigido que en el de uno de enlace metálico no direccional, un elemento puro que cuando hay combinaciones de elementos o en un enfriamiento rápido. Un plano compacto se distingue porque al visualizar un átomo, este está rodeado por otros 6 más, formando una estructura hexagonal centrada en la cara, además de que existe una mejor separación entre cada uno, por lo que un plano compacto puede ser visualizado con un mínimo de 7 átomos. Por otro lado, en el plano no compacto, un átomo solo puede llegar a tocar a otros 4, formando así una estructura cúbica centrada en la cara, y existe mayor separación entre cada átomo. Podemos decir que en un plano no compacto se puede visualizar con solo 5 átomos. Hablaremos del modelo de burbujas de Bragg. En esta parte, la práctica será realizada con un recipiente, agua, jabón líquido y un popote. Para esta parte, haremos el experimento soplando a través del popote en el agua para así crear las burbujas. Observaremos cómo las burbujas se acomodan de manera regular, tal como una red cristalina o un modelo compacto. En este modelo lograremos observar algunos de los efectos puntuales que existen en las redes cristalinas. Podemos observar cómo al irse reventando las burbujas se van creando vacancias. Al formarse vacancias también se pueden llegar a formar algunos intersticios o dislocaciones que forman parte de los defectos puntuales. A continuación serán señalados 2 de ellos, los cuales fueron más visibles en la superficie. Podemos observar aquí un defecto de sustitución. Podemos observar una burbuja en medio de otras 3, 4 burbujas.
la cual sustituye a otra. En el segundo ejemplo señalado tenemos la vacancia. Está señalado con una X. Un defecto cristalino es cualquier irregularidad en la periodicidad de la red cristalina. Y bien, los defectos cristalinos no son necesariamente malos. Por lo contrario, un defecto cristalino es parte de la estructura de un cristal ideal o perfecto. Esto influye en las propiedades de las estructuras de los materiales. A continuación, analizaremos la estructura en una mazorca. Pero para esto hablaremos primero de los defectos puntuales. Comencemos por los defectos de vacancias. Son la falta de un átomo en la posición. Este defecto puede resultar de un empaquetamiento imperfecto durante la cristalización. Se forma cuando los iones con carga opuesta abandonan sus sitios de celosía, creando vacantes. Estas vacantes se forman en unidades estequiométricas y para mantener una carga neutra general en el sólido iónico. Los defectos de sustitución resultan de una impureza presente en una posición reticular. Para el tipo de sustitución, los átomos del soluto o impureza reemplazan o sustituyen a los átomos del huésped. Los defectos intersticiales son generalmente configuraciones de alta energía. Por otro lado, la formación de este defecto no es muy probable. Estos defectos son el resultado de una impureza ubicada en un sitio intersticial, en lugar de estar en su posición de red. Y por último, tenemos el defecto de Frenkel. Es un par cercano de una vacante y un defecto intersticial. Esto sucede cuando un ion se mueve hacia un sitio intersticial. Como ejemplo de material aglomerado, tomamos la corteza de un árbol y una tabla de triplay, los cuales no tienen formas geométricas regulares. De hecho, ninguna de ellas se repiten, por lo tanto son materiales amorfos.